Bueno, comentábamos recién que hay una preocupación que se ha instalado desde que se empezó a implementar la tarjeta SUBE en relación a si son seguras o no, a si van a poder funcionar o no, pero básicamente me parece que la discusión que más se ha instalado para quedarse, y tal vez hace falta más información en relación a esto, es si es absolutamente segura en relación al capital de datos de cada uno de nosotros, que en esa tarjeta se acumula o se esconde si es que una quisiera hacer una tarea como de investigación de Sherlock Holmes, que es algo que yo no sé hacer pero que debe ser interesantísima. En mi otra vida voy a ser hacker. Le vamos a preguntar ahora al doctor Miguel Sumer Elías si es fácil ser hacker o no, porque él seguramente debe saber, aunque se dedica a cosas mucho más serias que estas. Es director de informática legal. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Liliana Gendel lo saluda. Gracias por atendernos. Liliana. No, un placer y ahora me diste un poco de miedo, la verdad. No sé si darte más información mía. Probemos, hay que animarse. Sí, bueno, ahí estaba escuchándote. Yo creo que las dudas que planteaste son las dudas que tiene cada argentino, ¿no? Ahora, acostumbrados desde los inicios de los tiempos de los transportes en Argentina, hacerlo en forma anónima es como que de golpe, en forma revolucionaria y súbita, tenemos que dar nuestros datos, ¿no? Es medio raro, sí, chocante por lo menos. A mí me resulta muy fascinante el mundo de la informática desde que se instaló como parte de nuestra vida cotidiana, desde el Facebook, ya se empieza a hablar de la importancia de nuestros datos puestos en algún lugar virtual que vaya uno a saber, la nube, que vaya uno a saber qué cosa es ese lugar. Y las fotos, si subimos la foto y entonces la foto queda y ya no te pertenece. Es decir, algo que tiene que ver con que se rompe ese concepto de la intimidad y de la propiedad, ¿no? Totalmente. Mira, en base a lo que me diste un pie bárbaro, porque yo siempre, cuando damos charlas muchas de concientización en estos temas en colegios, a padres, a docentes, incluso a la policía y a los jueces mismos, ¿no? Sobre cómo investigar ciertos hechos en Internet. Siempre comentamos que somos la primera generación de la historia que tiene que afrontar la realidad esta del impacto de Internet en los cambios culturales, y somos una generación que fuimos la última generación que nació con lo analógico, con el teléfono, el viejo teléfono, uno recuerda cuando iba por la ruta y se le pinchaba una rueda, tenía que hacer señas a un automovilista para que pare. Había otra cultura, otro concepto, pero de golpe apareció Internet. Y de golpe empezó a usarse en forma masiva y de golpe ya no se puede ir nunca más para atrás. Pero ¿qué pasa? Nadie nos enseñó a nosotros a usarlo bien. Nadie, ni el gobierno, ni los colegio, que lo inventaron. No, nadie. Entonces de golpe había que usarlo y de golpe se empezó a usar. Entonces nosotros somos una generación de padres que fue una trompada de Tyson que nos pegó esto en la realidad. Lo usamos como podemos y están haciendo nuestros hijos, que están naciendo sin ningún tipo de guía, porque nosotros no tenemos idea cómo tirarles la guía. No sabemos qué decirles. Siempre le dijimos a nuestros chicos, cuidado con cruzar la calle, no hables con extraños, si ves un callejón oscuro, anda por la avenida, pero nunca nada de Internet. Entonces ahí está lo que vos planteaste recién, que hay un uso indiscriminado la gente sube datos personales sin control, sobre todo los chicos, agregan amigos, entre comillas, sin control, pero bueno, es un tema apasionante, súper complejo para analizarlo desde distintos puntos de vista, pero es tal cual vos lo decís, ¿no? Hay que educar mucho, concientizar mucho a los chicos, a los padres, a la tercera edad, en fin. Ahora, Miguel, me da la sensación que también lo que necesitamos es más información, que tal vez se vaya construyendo el conocimiento a medida que avanzamos. Es decir, no tenemos más información porque hasta hace unos años tampoco la había, ¿no?
seguramente una va aprendiendo acerca de los riesgos, los usos, las verdades y las mentiras, porque también pensaba, bueno, cuando apareció Wikipedia y Google, Claro, los chicos claro, en la escuela pensaron que allí estaba la enciclopedia del mundo y resulta claro. que no La todo, única fuente, la ¿no? única fuente y la más cómoda Sí, en un sentido, sí, y sí, sí. resulta que no todo lo que dicen allí es verdad, que no todo Ujú, es confiable, que hay que chequearlo, que la vieja y querida biblioteca con sus libros todavía sigue siendo imprescindible. claro. Hay que tener en cuenta también que el mundo físico, todo lo que nosotros hicimos históricamente en la vida física de carne y hueso, se trasladó definitivamente al mundo virtual, al Sí. mundo digital. Pero con el agravante que el mundo digital potencia conductas, sobre todo las negativas. Entonces, como no hay generaciones previas que hayan educado a estas generaciones actuales, Mm. hay un abuso total de estas herramientas, de las redes sociales, de internet, de los blogs. Entonces, si antes había que tener muchísimas agallas para amenazar a alguien, para extorsionar a alguien, para insultar a alguien, había que tener muchas agallas. Hoy es Sí, muy fácil. claro. Es un facilitador y Ujú. encima potencia, aviva el fuego. Entonces estamos ante un paradigma que hay que urgente darle un coto y empezar a educar. Ahora, Nosotros yo... siempre decimos, no vamos a Mm, prohibirte Facebook, no no, vamos a prohibirte Internet. no, Al contrario, usalo, porque no hay vuelta atrás. no, Usalo seguro, bien, sí. usalo de forma responsable. Ahora, Y, a mí me parece que también, y ahora vamos a hablar un poquito de los datos de la SUBE, pero me parece vale, también, Miguel, que potencia lo malo, que es lo que vos estás planteando, y potencia lo bueno, porque las redes también son una fuente de solidaridad y de respuesta frente a situaciones de riesgo, de necesidad, de totalmente. pedidos de ayuda, de búsquedas. Es decir, que me parece que así como se potencia una cosa, se potencia la otra, y esto es bueno decirlo, porque si no, corremos el riesgo de demonizar el instrumento, ¿no? Hiciste bien en aclararlo, hiciste bien. Porque creo que si hablamos de las virtudes necesitamos 2 meses de programa Ajá, y es de lo que más se habla, ¿no? Las sí, virtudes. De lo sí, lindo que es, de todo lo que lo fácil, nos facilita la vida, las comunicaciones. Recordemos cuando, bueno, yo soy chico todavía, pero claro, todos somos chicos, pero cuando había que hacer en los 80 una llamada de sí, larga distancia, uno recuerda lo que era. sí, no, y esperabas a la Y los costos y telefonista, las claro, colas, era misión imposible, y ahí sí, por eso hay cosas positivas ahí, pero para tirar al techo. no, Ahora, de lo negativo es lo que menos se habla, no, a mí me porque no parece se que tenemos, conoce. parece que tenemos que hablar y hemos hablado mucho de lo negativo, sobre todo, como muy bien señalas vos, en relación a las y los adolescentes y la información que suben de riesgo, y también las mujeres solas, que a veces desesperadas en la búsqueda de un amor idealizado, se encuentran en situaciones que las pueden llevar a situaciones graves, como el tema de la trata y el tráfico de personas. Pero eso lo vamos a charlar en otro momento. Con todo gusto. Para mí va a ser un placer. Hablemos un poquito de la tarjeta SUBE. Me explicaba Dale. Carolina recién, porque yo no tengo tarjeta, que ¿Mm? vos tenés una serie de códigos en la tarjeta, unos datos, igual que en una tarjeta de crédito, y que ¿Mm? si los últimos datos de esa tarjeta las buscás, las googleás y las llevas a un sitio en particular, a una web en particular, te da una información de los últimos viajes que hiciste, los últimos 10 o 12 viajes que hiciste. ¿Qué pasa si yo pierdo Carolina me decía, ¿qué pasa si yo pierdo la tarjeta con la llave de mi casa? Si perdés la tarjeta con la llave de tu casa, ¿las dos Claro, cosas juntas? claro, porque ella lo que me decía es, hay una serie de datos personales que Sí. están encriptados en esos numeritos de la tarjeta. Mira, esto es así. La tarjeta SUBE fue un sistema un poco raro que se hizo, a mi entender, y es una opinión personal, Sí. bastante a los tumbos, Uh-huh. en forma de lanzarse así masivamente. Tiene un número, como si fuese el número de la tarjeta de crédito, tiene un número. Uh-huh. Ese número está asociado a un DNI, porque a diferencia de otros países del mundo, donde y sobre todo en otras provincias, como Argentina, como Santa Fe y otras provincias, donde uno simplemente tiene una tarjeta, un crédito y nada más, no está asociada a una persona ni a un DNI. Sí. Acá se la asocia a un DNI, entonces, con el solo hecho de ingresar el número de la tarjeta en Internet, solo ese dato, Sí. y después ingresando lo que se conoce como CAPTCHA. El CAPTCHA ¿vieron cuando uno tiene que
que ingresa a una página de internet y les pide una clave, que Sí. por ahí abajo le aparece una especie de imagen medio rara, con números y letras, una más grande que la otra, y tiene que poner Sí, que ese vos tenés número. que leerla. Claro, por Sí. eso se llama CAPTCHA. Entonces, ¿eso qué hace? Hace que solo el ojo humano puede descifrar eso, porque más de la mitad del tráfico que hay en Internet hoy son robots o sistemas automáticos. Por ejemplo, que hacen votaciones automáticas en concursos, que ingresan a los sitios web, sacan datos. El más del 50% son robots. Para evitar que un robot pueda tener los datos, se le pone ese CAPTCHA. Bueno, entonces solamente con el número de tarjeta y el CAPTCHA, únicamente uno puede acceder a los datos de la última semana de viajes, con el número de interno, el colectivo que se tomó, el tren que se tomó, el subte que se tomó, desde qué estación lo tomó hasta dónde se bajó, el horario, el día. Claro, no está el nombre y el apellido de la persona, pero es muy fácil de determinar quién es la persona. Y lo que se critica acá hay dos cuestiones. El tema de la privacidad, que es la pregunta de, ¿es necesario que el Estado tenga tantos datos cuando nunca en la historia del país pasó esto? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, este sistema que tiene todos nuestros datos y nuestros datos de viajes diarios, ¿es seguro o no es seguro? Y ahí es donde viene la principal cuestión. Expertos en seguridad informática, de verdad, no como yo que soy un abogado que le gusta la informática, opinan y han hecho pruebas de que es muy, muy, muy inseguro el sistema. Digamos, es algo que es llamativamente inseguro. Vos fijate que para entrar a una cuenta de correo electrónico te pide mínimamente un usuario y una contraseña. Para entrar a cualquier lado, un usuario y una contraseña. Acá te pide solo el número de tarjeta de SUBE, solo eso. Con eso solo, si yo sé tu número de tarjeta SUBE, por cualquier razón, con ese número pongo internet y sé tus viajes. Entonces, lo que decimos de nuestro lado es, a ver, Estado argentino, está bien que implemente este sistema, habría que corregir unas cosas, pero el tema de la seguridad es muy importante. Por lo menos que pongan un DNI, para que uno ponga el DNI, para hacérsela más difícil a la gente. Y bueno, y a esto, a este sistema lo controla el Estado a través de un organismo que se llama Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. Es como si fuese la AFIP de los datos personales, ¿no? La Dirección de Protección de Datos dijo que es un sistema seguro. Y ahí es donde no estamos de acuerdo nosotros. Porque hay una ley de protección de datos, conocida también como ley de habeas data, que obliga a que cualquier empresa u organismo que tenga datos personales tiene que adoptar medidas de seguridad y da un montón de requisitos de seguridad. La tarjeta SUBE incumple con algunos de los principales requisitos de seguridad. Por eso es que hacemos tanto bochinche nosotros. No estamos en contra del sistema, estamos a favor de que se mejoren algunas cuestiones de seguridad. No, me queda claro, lo que estás planteando no es estar en contra del sistema, sino a favor de la mejor seguridad posible para las y los usuarios. Me imagino que es eso lo que te estás planteando. Sí, pero no hay que perseguirse tampoco con que es un gran hermano, que estamos ante la Gestapo, sí, me parece que eso ya entra en otro territorio. Vamos a escuchar, ¿te quedás un momentito ahí conmigo? Vamos a escuchar un mensaje que acaba de entrar. Vale. Habla Carlos Gutiérrez de Villa Pueyrredón, referente al SUBE. Tanto jorobaron con el tema de los datos personales y ahora está permitido que cualquiera puede pagarle a cualquiera el viaje. ¿Será una base de datos para una futura política? Les dejo la pregunta. Bien. Una base de datos para una futura política. La pregunta que hizo fue que el Estado se había puesto demasiado estricto hasta la semana pasada con que cada argentino tenía que tener una tarjeta SUBE en forma individual e intransferible. Y vos no podías pagarme el boleto a mí, ni yo a vos. No solo a vos, sino que vos a tus hijos chiquitos tampoco. Entonces iba una mujer con 2 chicos en brazos y le decía al colectivo, ¿me das 3? No, los chicos tienen que tener su SUBE. Pero no tengo la mía. Entonces hubo infinidad de quejas, porque inclusive había datos de menores de edad,
chicos de más de 3 años tenían la obligatoriedad de tener una tarjeta SUBE, algo que a mí me parece medio ridículo. Sí. Entonces, no sé si el día de hoy, en realidad fue ayer, el Estado se dio marcha atrás y dijo, bueno, una persona puede pagar 2 o más boletos con la misma tarjeta. Esa fue la pregunta que hizo el oyente. Yo creo que está bien, hay que flexibilizar un poquito. Es un cambio muy brusco el que están haciendo, ¿no? Para pedir una tarjeta hay que hacer una cola de 2 horas. Y te cuento un caso personal. Yo fui a pedir la tarjeta SUBE y cuando llegué, después de 1 hora y media de cola, me dicen, no, pero usted ya la pidió. Y yo digo, qué interesante, estaba sonámbulo. ¿Y cómo era que vos ya la habías pedido? ¿Alguien la pidió por vos? ¿Qué pasó? Claro, es lo que se llama robo de identidad. La fresca. Un flagelo escalofriante que se dan sobre todo en Internet. Es uno de los delitos de mayor crecimiento en el mundo. Y es hacerse pasar por otro para hacer transacciones simples o complejas, como si fuese, por ejemplo, las bancarias. También es para otro tipo de charla. Claro. Pero uno puede hacer la denuncia en el sitio web, pero tampoco le dan demasiado bolilla a uno. Pero es medio... Ahora, a mí me parece que por un lado deberíamos tener un ejercicio de la paciencia, que no es lo que nos caracteriza porque lo queremos todo para ayer a la noche, para lo que implica implementar tecnologías diferentes con la intencionalidad de mejorar los servicios. Me parece que hay, seguramente, no te pasa a vos en la vida, me pasa a mí, uno piensa un proyecto y después sobre la marcha se va dando cuenta de cuáles son las cosas a favor, de cuáles son las cosas en contra y va mejorando la situación. Mientras tanto, me parece que podríamos definir qué es lo más grave de esta situación, que es según lo que vos me decías hace un rato, es el capital de una información excesiva para aquello para lo que va a ser usado. Sí. ¿No? Sí, teóricamente el argumento de la tarjeta SUBE es el siguiente: al trasladarle, ese es el mensaje oficial, ¿no? Al trasladarle al usuario final, digamos, el tema del subsidio, que antes iba a las empresas, en un principio dicen, saquen toda su tarjeta SUBE, por el momento, ese es el mensaje, por el momento los que tengan la SUBE van a pagar menos, hasta tanto entrecrucemos las bases de datos del Estado, de la Secretaría de Acción Social, del ANSES, etcétera, etcétera, para ratificar si realmente necesitas el subsidio. Entonces te van a sacar una tarjeta vos durante un par de tiempo vas a pagar el precio subsidiado, hasta que el Estado diga, no, pará, pero Liliana, escúchame, vive en Recoleta, tiene esto, le sacamos el subsidio. Entonces el día de mañana, sin darte cuenta, vos vas a pagar el colectivo o el tren, y si antes aparecía 1.20, te va a aparecer 2.50. ¿Entendés? Claro. Entonces es un mensaje medio raro el que se dio. Bueno, supongo, Miguel, que estamos de acuerdo en que de lo que se trata es de clarificar más la situación, plantear con mejor claridad cuáles son los objetivos y definir cuál es la situación de riesgo que podríamos estar corriendo para preservarnos de ese riesgo. En definitiva, es de eso de lo que estamos hablando. Sí. Yo creo que el tema central acá es que la gente vaya asimilando que estas son cosas que en esta sociedad informatizada es cuestión de tiempo que se implementen, pero tampoco implementarlas por implementarlas, y fijarse un poquito más en las cuestiones de la seguridad de los datos, que es una responsabilidad del Estado, velar por la seguridad de nuestros datos y que no pueda acceder cualquiera en forma remota o en consulta, porque la verdad que a mí no me causa mucha gracia. Entonces, si el Estado se pone, vamos a decirlo así, se pone un poco más las pilas con la seguridad de los datos, yo creo que sería un sistema bastante más eficiente y serio. Pero bueno, estamos a tiempo de mejorarlo. Miguel Elías, muchísimas gracias, un placer conversar con vos. Lo mismo digo. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.